Continuemos explorándonos y entendiendo por qué te digo que cada uno de nosotros somos distintos observadores y que cada uno de nosotros nos encontramos en una zona de confort. Te invito a que agarres tu cuaderno, tu lápiz y tomes unos minutos para pensar cómo es el concepto de casa, la idea que tenés de una casa, y que lo dibujes en tu cuaderno. Tómate unos minutos para hacerlo. Dibuja como tú concibas a una casa. Si yo no supiera cómo es una casa y me lo tuvieras que mostrar, ¿cómo dibujarías para explicarme que eso es una casa? Agarra un lápiz, agarra un papel, haz el ejercicio. Tiene otra validez si lo haces mentalmente. Mejor ponlo en un papel. Utiliza tu inteligencia visual y tu inteligencia kinestésica para poder dibujar en un papel el concepto de casa que tienes. Nos vemos en unos minutitos aquí cuando ya tengas dibujado tu modelo de casa. Imagino que ya has dibujado tu casa y que sea quizás probablemente lo más parecido a este dibujo. La gran mayoría de las personas que hacen este ejercicio toman este modelo como concepto de casa, porque es lo que nosotros tenemos como conocido, como nuestra zona de confort, como lo que nos han mostrado, como lo que nos han enseñado en el colegio. Por lo tanto, lo tenemos interiorizado y es un modelo mental que traemos cuando alguien nos dice: mostrame tu casa, dibújame una casa. ¿Es esto lo que has dibujado? Quizás me digas que sí, quizás algunos me digan no, yo dibujé otra cosa, pero la gran mayoría de las personas que hacen este ejercicio me dibujan una casa parecida a esta. Pero ahora quiero mostrarte yo dónde vivo yo. Y estos son mis modelos de casa. Como concepto, también son casas, pero como distintos observadores del mundo que somos, si yo le pregunto a un esquimal cuál es su modelo de casa, posiblemente me traiga algo parecido a esto. Si le pregunto a alguien, un habitante de algún pueblo originario, posiblemente me traiga un modelo de casa como este. Y te pregunto, ¿estas también son casas? ¿O solamente la imagen anterior es una casa? ¿Por qué si el concepto de casa es el mismo, tiene representaciones diferentes? Es porque somos distintos observadores del mundo, porque cada uno de nosotros tenemos distintas realidades, habitamos distintos mundos, distintas realidades. Por eso es importante que consideremos que todas las personas con las que nos relacionamos van a tener un esquema conceptual diferente, de acuerdo a la experiencia, a la vivencia, de acuerdo a los conocimientos que tienen, pero todas las miradas son válidas. Y a nivel organizacional, esto es un factor muy determinante del éxito y de la eficiencia organizacional, porque tenemos un montón de personas, un conjunto de personas que tienen que coordinar actividades y cada una va a traer su propia mirada. Y para resolver un problema vamos a tener un montón de posibilidades de resolución de ese problema y no solo una mirada. Esto nos permite avanzar muchísimo, crecer muchísimo, considerar la diversidad de oportunidades, la diversidad de posibilidades, y es importante que como primera medida aprendamos a respetar al otro, respetarle a partir de que tomo conciencia de que así como yo soy un observador único, también hay otros observadores únicos. Y todos tenemos nuestra propia mirada, pero no existe una sola forma de ver el mundo. Cada uno lo va a ver desde su propia forma y desde sus propias experiencias.